con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Fue el mensaje que los ángeles dieron a los pastores ante el nacimiento del niño Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo. Reciban un saludo de parte de mi esposa Sandra y quien les habla, su hermano, su amigo Richard López, en esta época que marca sobre todo una de las fechas más importantes para la cristiandad. Entre la Navidad y la Semana Santa, estamos hablando de dos ocasiones en las que recordamos el sacrificio de Cristo por un lado y el nacimiento para cumplir sobre todo con la voluntad de Dios expresada desde antes de la fundación del mundo por el bienestar y la salvación de cada uno de nosotros. Damos gloria a Dios por ese evento que marca nuestras vidas y también salva nuestras almas. Hoy estamos en la lección número 16. El título de esta lección es Familias de Fe. Está basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, los versos del 1 hasta el 16. El texto para recordar lo encontramos en el mismo verso 1 del capítulo 1 que dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estamos en la primera unidad, gente de fe, bajo el tema La fe que agrada a Dios. Como todas las lecciones, tenemos unos objetivos que pretendemos cumplir en esta lección. El primero es el siguiente: examinar la provisión de Dios a través de las difíciles circunstancias de la vida de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Valorar los momentos del cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. Dibujar una idea de tiempo de nuestra vida o de nuestra vida cristiana e identificar momentos significativos en los que se evidencia la provisión o dirección de Dios. En el vocabulario tenemos una palabra, la palabra genealogía, que significa una lista de los antepasados de una persona. Las genealogías no siempre son completamente exactas, sino que en ocasiones se escogen ciertas generaciones para ser mencionadas de acuerdo con los fines que su creador persiga. Esta es la razón por la cual las genealogías bíblicas dicen mucho del personaje cuya genealogía se narra, pero dicen más de su creador o escritor. A veces las personas quieren indagar en su familia de origen. Muchas veces nosotros nos preguntamos de dónde venimos. ¿Realmente a qué linaje pertenecemos? Sospechamos que el conocimiento de nuestra genealogía nos proporcionará una mejor comprensión de quiénes somos. Mis hijos, por darles un ejemplo, tuvieron que hacer su árbol genealógico como un trabajo para el colegio cuando estaban en edad escolar. Encontramos datos bien interesantes cuando hicimos este trabajo, que nos llevaron por un lado hacia España y por el otro lado hasta la esclavitud. Cosas interesantísimas que mis hijos pudieron descubrir acerca de nuestros antepasados. Por lo que nosotros podemos afirmar en nuestra familia nuestra herencia mezclada entre naciones, que es la puertorriqueñidad. Cuando hablamos
de España, hablamos de África y hablamos de los taínos, ciertamente nosotros pudimos descubrir por lo menos de esas 3 razas, 2 que están mezcladas en nuestras familias. Las genealogías, por lo tanto, son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros, pero sobre y particularmente en el mundo antiguo, y lo son especialmente en el pueblo de Israel que se narra en la Biblia. Es cierto, o en efecto podríamos decir, que lo que se puede deducir de una lectura atenta de los libros que hoy forman nuestro Antiguo Testamento y que también constituyen la Biblia hebrea, es que el pueblo de Israel reconoce a Dios actuando en medio de su historia y que se consideran a sí mismos como el resultado de ese actuar de Dios en la historia. Lo que está escrito en la Biblia, lo que se recoge en el Antiguo Testamento desde el Génesis, no es un capricho del que escribió o redactó cada uno de los acontecimientos que allí están plasmados. No, cada uno de esos eventos particulares tiene la finalidad de demostrarle al pueblo de Israel y también a nosotros que habiendo sido salvados a través de la sangre de Cristo, hemos sido injertados en ese pueblo, podemos entonces percatarnos de cómo Dios ha estado presente en cada uno de esos eventos importantes. Por eso es que se enfatiza tanto que la Biblia no es un libro de historia completo, y aún las genealogías de las cuales vamos a hablar hoy tampoco lo son, porque no entran en un detalle exacto de cada una de las generaciones, familias o personas que estuvieron involucradas en el nacimiento de Jesús en este caso, sino que están allí marcando las etapas importantes en las que Dios preservó de alguna manera al pueblo de Israel y a los personajes que iban de esta manera a dar nacimiento y linaje a Jesús. Por eso es que están plasmadas de esta manera. No son exactas, no son detalladas y no incluyen a todos los personajes, sino que están allí simplemente para ver cómo de generación en generación cumplieron con el propósito de Dios y el plan de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Sabiendo estas cosas, y vamos a la Biblia. Vamos a mirar Mateo capítulo 1 y vamos a ver esos primeros versos de Mateo, que son la genealogía de Jesús, que muchas veces la leemos y a veces hasta la pasamos por alto, y hoy vamos a leerla para ir sobre ella. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo hizo de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zera, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Hezrón, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías, y este de Asa. Asa fue padre de Josafat, este lo fue de Joram, y este de Osías. Osías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón, y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos.
en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiú y lo fue de Eliakim y de Azor. Azor fue padre de Sadoc, lo fue de Aquim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, lo fue de Matán y de Jacob. Y Jacob fue padre de José, el esposo de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Es interesante, ¿verdad?, ver todos estos nombres que dan pie o son el linaje, los antepasados de nuestro Señor Jesús. Y es interesante notar la presencia de todos estos personajes en la genealogía de Jesús, los cuales, como hemos mencionado, refieren acciones de Dios recordadas, rememoradas en la historia de Israel. Pero también revela cómo era de esperarse, ¿no? Suponemos, y era de suponerse así, aspectos del carácter de Dios que deben preservarse para la posteridad. Como hemos mencionado, no solamente estamos hablando de antepasados de Jesús, sino de eventos y personas que marcan ese actuar de Dios en la historia que debía recordarse. En el Medio Oriente, sobre todo, se tiene como algo bien apreciado la memoria de todos los eventos del pasado, y son muy buenos en recordar cada una de estas cosas. Así que Mateo las está plasmando para recordarle a aquellos que son la comunidad que recibe este evangelio la importancia de todos estos eventos en la vida del pueblo de Israel, sobre todo porque Mateo le está escribiendo a una comunidad esencialmente judía. Así que en esta genealogía de Mateo nosotros vemos cómo se destacan unos personajes, pero se destacan de manera prominente 5 mujeres, 4 de las cuales son objeto de nuestro comentario en esta lección, porque particularmente son marcadas de manera negativa en la historia, y resalta el hecho de que el patrón de las genealogías parece indicar que se nombra siempre el padre, que es el personaje que se identifica como el antepasado de Jesús. Sin embargo, nosotros vemos cómo estas mujeres son señaladas por encima del padre para marcar unos eventos importantes en la historia y en los antepasados de Jesús. Estas 5 mujeres en la genealogía de Jesús, les estoy mostrando un cuadro donde están cada una de ellas: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Sobre ellas vamos a hablar en esta lección. Así que, habiendo dicho esto, nosotros tenemos que destacar el hecho de que en 4 ocasiones el escritor de este evangelio se detiene para señalar de qué madre y no de qué padre procedían los antepasados de Jesús. En primer lugar aparece Tamar, que está en el verso 3. Y miremos cuál es la historia de Tamar. La historia de Tamar se describe en Génesis capítulo 38, desde el verso 6 hasta el verso 30. Tamar es la nuera de Judá, uno de los patriarcas, viuda de Er y de Onán, hijos de Judá, de quienes se dice que no agradaron a Dios, razón por la cual murieron.
desobedecieron y se desviaron del camino del Señor. Tamar vivió el desprecio, primero de Onán, que no quiso cumplir la ley del levirato. La ley del levirato decía que cuando el esposo de la mujer moría, uno de sus hermanos o el familiar más cercano debía redimirla y casarse con ella para que tuviera hijos y así asegurar la herencia que había dejado el que había fallecido. Onán no quiso cumplir con esa ley, que buscaba, como hemos dicho, asegurar la descendencia de su hermano y dignificar el rol de Tamar al darle hijos, como hemos explicado. Tampoco tuvo hijos con que era el otro hermano, quien igualmente había muerto bajo la ira de Dios. Hemos mencionado que desagradaron a Dios y ambos murieron. El mismo Judá se negó a darle su tercer hijo, Selá, como esposo a Tamar. Así que cuando vemos la historia, entendemos, no se cumplió con la costumbre, no se siguió con la ley. ¿Y qué hizo Tamar? Tamar debió entonces tomar el asunto en sus manos y de una manera extraña, una situación un poquito fuera de lo común, la Biblia nos narra que Tamar engañó a Judá haciéndose pasar por una prostituta y terminó embarazada de Judá, embarazada del patriarca, o sea, de su suegro. Y aunque al inicio Judá la despreció por no guardar su viudez y hacer este acto que hizo, al cabo del tiempo se dio cuenta de que él había fallado. Él la embarazó y cuando vino la noticia a sus oídos de que estaba embarazada, confesó él: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Eso lo encontramos en Génesis 38, el verso 26. Así que ella tuvo que atribuirse este engaño, tuvo que recurrir a este engaño para poder asegurarse descendencia, ya que su suegro no quiso hacerlo por ella. La segunda mujer que vemos en la descendencia de Jesús es Rahab. Una vez más, rompiendo con el patrón de la escritura, se dice que Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab, dice la escritura. La historia de Rahab se narra en Josué capítulo 2, versos del 1 al 21. En ella se señala que Rahab era una prostituta de Jericó en la época en que Josué conquistó la tierra, con la clara conciencia de que el Señor les había dado a los israelitas esa tierra. Rahab escondió en su casa a dos de los espías que Josué había enviado para tratar de ver cómo podían conquistar Jericó. De esta manera, Josué, avanzando en su conquista, invadió, por la información que Rahab le había dado a los espías, invadió Jericó y venció, y todos conocemos la historia. Cuando las murallas de Jericó cayeron, ella fue salvada, ella fue preservada su vida por lo que había hecho en favor del pueblo de Israel. Así que Josué respetó la vida de Rahab, la de sus familiares, y llegó a ser tenida sobre todo en alta estima por la tradición israelita. Así que vemos como ya dos mujeres controversiales con una reputación que entró en dudas en la mente de algunos,
es parte de este linaje. La tercera mujer se menciona en el versículo anterior, se trata de Ruth, de quien se dice fue la madre de Obed, hijo de Boz. Y este Obed, obviamente, vendría a ser el nieto de Rahab. Fíjense ustedes qué interesante. Rahab ya era, no era israelita, y vemos cómo entonces aquí se une Ruth, que tampoco era israelita, dentro de ese linaje. Interesante, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo. Así que la historia de Ruth se relata en el nombre, en el libro que lleva su nombre, cuyos primeros capítulos narran toda esta historia de cómo Ruth, siendo moabita, entra en la historia de Israel cuando Noemí se va con su esposo y sus hijos a Moab buscando comida, buscando trabajo, porque en Belén las cosas estaban mal, y como allí sus hijos murieron, su esposo murió, y a la larga las cosas también marchan mal en Moab, y decide regresar a Belén, como sus dos nueras, en este caso Orfa regresa, pero Ruth se queda con Noemí, y así toda la historia que conocemos, que de hecho la estuvimos estudiando en lecciones recientes aquí en este espacio que hemos creado con la palabra en el corazón. Así que vemos cómo todo esto se da, todo se desarrolla, toda esa historia. Boz redime a Ruth dentro de toda la historia que estamos viendo, y es parte entonces del linaje del rey David, de donde desciende también nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. La cuarta mujer en ese linaje es la madre del rey Salomón, de la cual se dice había sido la esposa de Urías, según dice el pasaje en el verso 6. Betsabé, nosotros conocemos la historia, está narrada en 2 de Samuel capítulo 11, donde se señala que mientras Urías era el esposo de Betsabé, es enviado a la guerra y él muere, y David entonces, habiendo cometido adulterio con Betsabé, se casa con él, pero ese primer hijo que tiene muere a causa del pecado de David, y luego, más adelante, a David le nacen 4 hijos con Betsabé. Uno de ellos es Salomón, el que vino a ser rey de Israel. La quinta mujer que aparece dentro del linaje de Jesús es María. María, la madre de Jesús. Y nosotros no vamos a hablar mucho aquí sobre María, solamente vamos a mencionar que dentro de todas las mujeres que se narran y están en el linaje de Jesús, todas son frágiles. Aparece la fragilidad humana en cada una de ellas, la fragilidad social, la posibilidad de que todas y cada una de ellas fueron menospreciadas por diferentes razones. En este caso, María, porque estaba embarazada sin haber consumado el matrimonio con José. Todas las demás fueron rechazadas, todas y cada una de ellas sufrieron por lo que en la sociedad de ese tiempo se les tildaba, se les señalaba y se les rechazaba. Así que cada una de ellas tienen algo en común, y es el rechazo de parte de las personas a cada una de ellas. María termina por dar la característica de estas mujeres mencionadas en la genealogía, personas respecto de las cuales siempre hay algo malo que decir. Tamar, porque engañó a Judá. Rahab, porque era una prostituta en Jericó. Ruth, porque era moabita. Y así sucesivamente, cada una de ellas tiene un señalamiento negativo, algo malo. Y María termina, imagínense, embarazada de una persona que no se sabía. Así se estaba señalando en su contra. Así que había una reputación cuestionable en cada una de ellas. Y la historia de estas mujeres está cargada entonces de menosprecio, de grandes fracasos morales, de acuerdo
a la sociedad de su tiempo. Y se trata de situaciones que, vistas en sí mismas, jamás nos habrían llevado a imaginarnos y a pensar en que son parte de la historia de Jesús, que cada una de ellas tiene un rol histórico preponderante, significativo, importante, lo que nos lleva a concluir que en las manos de Dios los más grandes fracasos y las más terribles humillaciones están lejos de ser la experiencia final o degradante que nos margine y nos oscurezca y nos desaparezca de la historia. Al contrario, en las manos de Dios, Dios puede convertir todo aquello en experiencias que sean determinantes para nuestra vida, para el progreso de su obra. O sea, Dios utiliza lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiera. Y utilizó a estas mujeres como parte del cumplimiento del plan perfecto de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Así que es lo mismo para Dios que su Hijo Jesús aparezca vinculado a grandes reyes de la historia como David y Salomón, que también aparezca vinculado a estas 4 mujeres de difícil pasado. Esto es una garantía, esto nos demuestra que Dios no nos rechazará, Dios no nos desechará por nuestra historia, por nuestros fracasos. No importa lo terrible que sean, Dios no se avergüenza de considerarnos parte de su familia. Dios siempre será Dios y nos tratará como hijos, no importa cuáles sean las circunstancias en nuestra vida. Y esto tiene que estar claro en nuestra mente. Aun cuando creemos que las peores cosas que hayamos podido hacer pueden ser algo que nos aleje de Dios, puede ser que cada una de esas cosas hayan sido la oportunidad de Dios para acercarnos a Él y abrazarnos en la tragedia, en el mal, para que arrepentidos volviésemos a Él y ahí pudiéramos hallar cada uno de nosotros ese camino que nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos y glorificamos su nombre. Esta lección podríamos resumirla de la siguiente manera. La genealogía de Mateo muestra el enraizamiento histórico de Jesús. Llama la atención que entre sus ancestros, descritos siempre en un patrón cuyo orden es padre e hijo, en 4 ocasiones se mencione a la madre del ancestro. Se trata de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, mujeres que comparten una historia de desprecio, humillaciones y abusos, pero que a pesar de todo, en lugar de haber sido eliminadas de la historia, son destacadas junto a los grandes personajes de la genealogía. Esto habla de un Dios que está presente en la vida de las personas, aunque todo en su existencia indique lo contrario. Y también habla de un Dios que no tiene vergüenza de considerarnos parte de su familia, aunque sabe de nuestra fragilidad. Damos la gloria al Señor por esta lección tan refrescante y que apoya sobre todo el hecho de que por frágiles que seamos, por difícil que haya sido nuestra vida, por distante que nosotros pensemos que pudiésemos estar de Dios, Dios está presente en medio de cada una de esas situaciones para mostrarnos sobre todo su amor y darnos esperanza en medio de estas tragedias. Nos despedimos con la oración, sin antes decirle que les esperamos, como todas las semanas, si Dios así le permite. Nos permite a todos. Vamos a orar. Amado Dios,
Te damos gracias por nuestra historia y por la llegada de Jesús a la humanidad y a nuestro corazón. Gracias por aquellas personas que marcaron nuestra vida con su testimonio e integridad. Permite que podamos ser agentes de cambio en nuestra propia genealogía, de manera que las próximas generaciones puedan conocerte, amarte y experimentar tu salvación. Por Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.